Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Cómo funciona un microondas? Secundaria. Es un placer estar aquí con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta sesión contaremos con la participación del maestro Sergio David López Mejía. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. A todas y todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares, les envío un cordial saludo. Me alegra que estén con nosotros en esta sesión. En casa continúen con sus cuidados. Es muy importante usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, no salgan de sus hogares para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. En esta sesión titulada ¿Cómo funciona un microondas?, analizaremos y reflexionaremos sobre el funcionamiento del horno de microondas. Recuerden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Todo esto les servirá para anotar lo que a su consideración sean las ideas principales, así como dudas y preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión. Ha llegado el momento de poner mucha atención. Es importante que no se distraigan. Un ambiente libre de distracciones también es importante para lograr su aprendizaje. Al término de la sesión, si lo consideran necesario, podrán consultar su libro de texto y otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Maestro, ahora que ya estamos preparadas y preparados, ¿qué le parece si comenzamos? Claro que sí, Leslie. ¿Te has preguntado cómo funciona un horno de microondas? Sí, pero la verdad es que desconozco su funcionamiento. Lo único que podría decir es que en algún momento debe utilizar ondas electromagnéticas. Ahora que lo pienso, a pesar de ser un electrodoméstico muy utilizado y hasta cierto punto común en nuestros hogares, todavía sigue habiendo algunos mitos en cuanto a sus efectos o simplemente a cómo funcionan. Así es, Leslie. Antes de hablar sobre cómo es que logra calentar los alimentos, debemos saber que, como tú lo mencionaste, el horno de microondas utiliza ondas electromagnéticas. Como hemos visto en sesiones anteriores, el físico escocés James Clerk Maxwell condensó los trabajos de otros científicos que se dedicaron al estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Con sus conocimientos en matemáticas pudo traducir estos fenómenos en una serie de ecuaciones que describen la naturaleza de las ondas electromagnéticas, y con esto se pudieron realizar grandes avances en el desarrollo de la tecnología. Para recordar las características de estas ondas, veamos el siguiente material audiovisual. La energía puede transferirse de un punto a otro sin que la materia tenga que desplazarse con ella. Esto se logra mediante ondas. Las ondas electromagnéticas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos que oscilan rápidamente y que viajan a la velocidad de la luz. En estas ondas, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que son ondas transversales. Cuando una onda electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia pero de longitud larga.
y las hay de alta frecuencia cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Ahora veo que las ondas electromagnéticas se parecen en muchas cosas, pero realmente son muy diferentes. Por ejemplo, en su frecuencia y longitud de onda. Asimismo, veo que cada tipo de onda se aprovecha para algo diferente. ¿Qué aparatos conoces que se utilicen con ondas electromagnéticas? Entonces, pienso que el horno recibe su nombre porque utiliza la radiación de microondas para su funcionamiento. Muy bien, Leslie. Hasta este momento sabemos que las microondas son ondas electromagnéticas, resultado de la interacción de campos eléctricos y magnéticos, las cuales se propagan transportando energía de un lugar a otro. En el caso particular del horno de microondas, este funciona utilizando ondas electromagnéticas cuya frecuencia es de 2.45 GHz, que equivale a 2.450 millones de oscilaciones cada segundo y tienen una longitud de onda de unos 12 centímetros aproximadamente. La energía de la radiación utilizada en estos dispositivos es baja para evitar que sea dañino para las personas que lo utilicen. Estas frecuencias están en el intervalo de las ondas UHF, que significa ultra alta frecuencia por sus siglas en inglés. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo es que se descubrió que estas ondas podían calentar los alimentos? El horno de microondas que utilizamos hoy en día se desarrolló gracias a la investigación enfocada en la mejora de los radares. Los radares utilizan ondas de radio y se analizan los ecos que producen. Durante la década de 1930, el Reino Unido estaba enfocando sus esfuerzos para desarrollar un sistema de defensa que les pudiera ayudar a anticipar ataques aéreos. En un principio, se utilizaron antenas de estaciones de radio para detectar aviones. Sin embargo, este sistema solo podía visualizar aeronaves que se encontraban a alturas considerables, siendo ciego a los aviones que volaban a baja altura, así como también los barcos que hacen uso de este instrumento, en este caso, en el mar. Al momento de reflejar las ondas de radar, es muy importante considerar el tamaño y la forma de los objetos que se desean ubicar. En los primeros radares se empleaban ondas de longitud larga, por lo que nos entregaban información muy definida de los objetos, que solo se apreciaban como manchas. Para mejorar la definición de los radares, los esfuerzos se enfocaron en generar ondas de longitud cortas, ya que si la longitud es mucho más pequeña que el objeto, la onda se reflejará de forma especular, es decir, como lo haría en un espejo. Esto permite obtener información más precisa y detectar objetos de dimensiones pequeñas. Para producir la radiación necesaria, a finales de la década de 1930 se desarrolló un dispositivo llamado magnetrón. Este transforma la energía eléctrica en electromagnética, produciendo microondas de frecuencias que no se habían podido alcanzar hasta entonces. Por lo tanto, la radiación resultante era bastante más energética y con ella los radares podían aumentar su rango de visión. El magnetrón es un cilindro metálico que genera un haz de microondas gracias a la interacción de corrientes eléctricas y campos magnéticos. En el año 1946, el doctor Percy Spencer estaba realizando una investigación sobre el magnetrón y por casualidad se colocó frente al haz de microondas que salía del dispositivo.
descubrió que el chocolate que guardaba en su bolsillo se había derretido y lo primero que se le ocurrió era que las ondas producidas por el magnetrón habían afectado el chocolate. Para comprobar esta teoría, hizo pruebas con otros alimentos. Realizó experimentos colocando un huevo de gallina y maíz para preparar palomitas. Encontró que el huevo de gallina incrementaba rápidamente su temperatura hasta explotar debido a la presión interna, mientras que los granos de maíz explotaban y se transformaban en palomitas de maíz. De inmediato encaminó sus esfuerzos al diseño de un aparato que aprovechara este fenómeno e inventó el primer horno de microondas. El primer horno se puso a la venta en los primeros meses de 1947. En un principio eran muy grandes y costosos. Podían llegar a medir casi 2 metros de alto y costar más de $3,000, por lo que solo eran adquiridos por restaurantes y hoteles. El horno de microondas vino a solucionar un problema de conservación de alimentos, ya que antes de este dispositivo, los restaurantes tenían el dilema de mantener los alimentos calientes todo el tiempo, lo que podía ocasionar la proliferación de bacterias y volver el platillo peligroso para la salud de las personas que lo consumieran. Pero con el horno de microondas se podían mantener los alimentos en refrigeración y calentarlos rápidamente cuando fueran a ser consumidos. La estructura de todos los hornos de microondas es más o menos igual. La apariencia de estos dispositivos puede ser muy diversa, ya que las dimensiones, colores y funciones pueden variar para cada horno individual. En general, los hornos de microondas están formados por fuente de poder, capacitor, magnetrón, guía de ondas, ventilador, cavidad de cocinado, plato giratorio, reloj temporizador y tecla de puesta en marcha. La fuente de poder se encarga de alimentar con energía eléctrica a los distintos componentes del horno, mientras que el capacitor es la parte encargada de aumentar la energía para que pueda ser utilizada por el magnetrón. El magnetrón es la parte más valiosa del microondas. Es un tubo de cobre con una estructura especial que transforma unos 4,000 volts de electricidad en ondas electromagnéticas. Parecería algo de sentido común, pero no debemos realizar reparaciones a un horno de microondas a menos que tengamos conocimientos técnicos adecuados. Esto se debe principalmente a que el magnetrón contiene berilio. El berilio es un metal raro altamente tóxico que puede incluso llegar a ser mortal si es inhalado. Esto se debe a que daña el tejido pulmonar y puede desencadenar una neumonía. Una vez que el magnetrón produce las microondas, estas son llevadas por la guía de ondas que se encarga de transferirlas a la cámara de cocción de alimentos. Otro elemento muy importante es el ventilador. En estos hornos podemos encontrar 2 tipos de ventiladores que tienen funciones diferentes. El primero es el que se encarga de refrigerar al magnetrón cuando el microondas se está usando. El segundo tipo de ventilador se encuentra al final de la guía de ondas y sirve para esparcir uniformemente las ondas electromagnéticas de la cavidad de cocinado. La cavidad de cocinado es el espacio que se tiene para la colocación de los alimentos. Está conformada por paredes metálicas, las que reflejan la radiación electromagnética para que se mantenga dentro de la cavidad. Cuando esta penetra profundamente en los alimentos, produce un incremento en su temperatura. Para garantizar que los alimentos reciban una cantidad uniforme de microondas en toda su superficie, se implementa el plato giratorio. Este es de vidrio y se mantiene girando mientras el microondas funcione. Esto ayuda a que las ondas no incidan en una sola zona de lo que se desea calentar o cocinar. El reloj temporizador cuenta el tiempo que el horno funciona, mientras que la tecla de puesta en marcha es la que da inicio al funcionamiento de todos estos sistemas.
Ya conocemos las partes que conforman un horno de microondas y sabemos que esta radiación electromagnética puede aumentar la temperatura de ciertas sustancias. Pero, ¿de qué depende esto? Las microondas son ondas electromagnéticas, es decir, son el resultado de las oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Estos campos son capaces de interactuar con cargas eléctricas y esta característica es la que les permite aumentar la temperatura de nuestra comida. Seguramente habrás notado que algunos alimentos se calientan más que otros. Esto se debe a la cantidad de agua que contienen. Entre más agua, más se calentarán. Cuando se forma la molécula del agua constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, los electrones de valencia de los hidrógenos tienen mayor afinidad a formar parte del oxígeno que de permanecer en el hidrógeno al que pertenecen. Esto provoca que los átomos de hidrógeno tengan una carga positiva, ya que han perdido el electrón que equilibraba la carga del protón en su núcleo. Por otro lado, el oxígeno ha ganado 2 electrones, los que ocasionan que este átomo tenga una carga negativa, ya que ahora tiene un número mayor de electrones que el de los protones que están en su núcleo. Entonces la molécula del agua queda con un lado con carga positiva y otro con carga negativa. Es decir, tiene polaridad. Presenta un polo positivo y otro negativo. Este tipo de moléculas reciben el nombre de moléculas polares y al interactuar con una onda electromagnética tratarán de orientarse con el campo eléctrico, pero como este es variable, terminarán moviéndose con él. Las microondas cambian la orientación de sus campos millones de veces por segundo, lo que induce a que todas las moléculas de agua sigan estas variaciones y traten de orientarse con ellas. El movimiento que provocan las microondas se traduce en un aumento en la energía cinética de las moléculas y, por lo tanto, en la temperatura. Este cambio de temperatura se debe al simple movimiento en estas moléculas y no representa ningún tipo de alteración en la composición química de los alimentos. El calentamiento por microondas es más eficiente en el agua líquida que en el agua congelada, ya que en el estado sólido del agua el movimiento de las moléculas está más restringido. Otras moléculas polares pueden sufrir la misma alteración, además del agua, por ejemplo, las de las grasas y azúcares. Sin embargo, debido a la capacidad calorífica más baja de las grasas y aceites y a su temperatura más alta de vaporización, a menudo alcanzan temperaturas muy altas dentro de los hornos de microondas. Esto puede hacer que alimentos muy grasosos se quemen cuando se ponen dentro del microondas, mientras que los alimentos con alto contenido de agua y con poco aceite rara vez superan temperaturas mayores a las de ebullición del agua. Un error común es pensar que el microondas cocina los alimentos desde dentro hacia afuera. Esta idea se genera porque es posible que la capa más externa de los alimentos tenga menos agua que el interior. Entonces, las partes que tienen más agua presentarán un aumento en su temperatura de mayor magnitud en comparación con las que tengan menos de este líquido. La profundidad de penetración de las microondas depende de la composición de los alimentos y de la frecuencia de las ondas, siendo las frecuencias más bajas las que penetran más. Esto quiere decir que las microondas penetran únicamente de 2 a 4 centímetros en el interior de los alimentos. Por lo que si tenemos porciones grandes, el centro no se calentará por la acción de las ondas, sino por el calor que se produce en el horno y por el que transfieren las partes superficiales que sí son calentadas por las ondas. El uso principal que se le da a este electrodoméstico
en nuestras casas es calentar alimentos y muy pocas ocasiones lo utilizamos para cocinarlos. Sin embargo, cuando la industria de alimentos conoció toda la capacidad del horno de microondas, esta tecnología se adaptó para llevar a cabo distintos procesos, entre los cuales encontramos deshidratar verduras, tostar frutos secos y café, descongelar carnes y preparar algunos pasteles o postres de forma rápida. Las microondas se han empleado en otras industrias, como en el secado de cerámica, corcho, papel, tabaco, cuero, fibras textiles, material sintético como hule, nylon y poliuretano. Sin duda, uno de los aspectos que nos preocupa cuando utilizamos un horno de microondas es su consumo energético. El consumo real del horno de microondas es difícil de determinar debido a distintas configuraciones o capacidades. Sin embargo, podemos decir que su consumo por hora es elevado, pero el consumo real no es tan alto, ya que solo se utiliza por pocos minutos cada vez, lo que hace que su uso sea incluso más económico en comparación con el de otros electrodomésticos, como un horno eléctrico. El uso del horno de microondas no altera la composición ni el valor nutricional de los alimentos. Tampoco nos perjudica el consumir alimentos cocinados o calentados en ellos. Sin embargo, hay ciertas precauciones que debemos tomar cuando los utilizamos. La primera sería nunca utilizar un microondas que esté dañado, especialmente verificar que la reja que se observa a través de la ventana se encuentra en buenas condiciones. A pesar de que podemos ver hacia el interior del horno cuando estamos cocinando o calentando la comida, las microondas no pueden salir de la cavidad de cocción. Esto se debe a los orificios de la malla metálica que se pueden observar. Estos orificios miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro, mientras que las ondas que se generan en el horno tienen 12 centímetros de longitud, es decir, 120 milímetros. Entonces, los orificios son 120 veces más chicos que la oscilación y, por lo tanto, la onda interpreta esta reja como una pared sólida, por la cual no puede atravesar. Es como si estuviéramos en una habitación que tiene una puerta que mide 1 centímetro por lado y quisiéramos pasar a través de ella. Simplemente no podríamos hacerlo. Pero si esta malla o alguna de las paredes de la cavidad de cocción están dañadas, las microondas pueden salir del horno. La fuga de microondas puede ocasionar quemaduras y dañar tejidos que no tengan una buena irrigación de sangre, como los ojos. Otro tipo de quemadura se puede experimentar al tratar de manipular lo que hemos colocado dentro del microondas. El calentamiento por microondas puede causar un exceso de temperatura en algunos materiales, por ejemplo, el vidrio. Quizás una de las medidas de seguridad más conocida es la de no introducir objetos metálicos como cucharas o papel aluminio. Esto se debe a que las ondas pueden inducir corrientes eléctricas en objetos conductores. Estas corrientes pueden ser lo suficientemente fuertes como para fundir los objetos o que se evaporen en pequeñas explosiones. Si los objetos son pequeños y con bordes puntiagudos, se pueden producir chispas eléctricas que saltan por el aire, que pueden llegar a producir incendios. No obstante, si los metales se presentan en forma de grandes piezas sólidas sin bordes y puntiagudas, no sucederá nada. En este caso, los metales se limitan a reflejar las microondas calentándose parcialmente el alimento. El horno de microondas no debe ponerse a funcionar vacío, ya que la energía de las ondas electromagnéticas se va a depositar en sus componentes, ya que no hay alimentos que puedan absorberlas. Esto puede provocar daños graves a sus partes, incluyendo al magnetrón. Y nunca se deben calentar alimentos en frascos o recipientes sellados, ya que puede llegar a estallar.
También es importante verificar que la instalación eléctrica esté en óptimas condiciones para su funcionamiento y nunca reemplazar el cable de alimentación que viene de fábrica. Como sabemos, estos electrodomésticos utilizan una gran cantidad de corriente eléctrica. Este flujo intenso de corriente puede calentar el cableado de la instalación o los fusibles. Si la temperatura que alcanza es muy alta, pueden quemarse y provocar un incendio. Para finalizar esta sesión, alumnas y alumnos, les invitamos a que realicen un mapa mental donde organicen algunos aspectos del funcionamiento del horno de microondas. Recuerden que pueden utilizar dibujos del tema acompañados de algunas ideas breves. Reúnanse con su familia y discutan por qué el uso del microondas no afecta la calidad de los alimentos y por qué su radiación no ionizante no representa ningún riesgo grave a nuestra salud. Además, pueden establecer o revisar las medidas de seguridad que garanticen un adecuado uso de este aparato para evitar accidentes como quemaduras o incendios. Esperamos que la información que hemos revisado les sea de utilidad para hacer un uso más eficiente del horno de microondas. Quizá esto les sirva para disminuir el consumo energético en sus casas. Ha sido una exposición muy productiva y benéfica la que tuvimos en esta ocasión, maestro. Es interesante conocer la ciencia que hay detrás de algunos aparatos que utilizamos de forma cotidiana. Alumnas y alumnos, no olviden consultar fuentes de información confiables o libros especializados si desean resolver sus dudas o profundizar más en el tema. Le agradecemos al maestro Sergio David López Mejía su intervención en esta sesión. E invitamos a todas y todos los estudiantes a seguir los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. ¡Hasta pronto! Maestro, qué buena sesión. Estuvo muy bien. Sí. Muy. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.